Doy la bienvenida a Mónica a este lugar. Hoy es ella solamente quien nos visita. Y todos los demás son hijos ya de la casa. A ustedes, mis niñas, gracias por venir a colaborarnos hoy. Tenemos a Camila, creo que está enfermita. Así que bueno, somos los que somos hoy, ¿cierto? Así que le doy la bienvenida, sabiendo de que hoy continuamos, ¿verdad?, con un conglomerado de mensajes que han sido de suma relevancia para todos nosotros. Antes de continuar, se me olvida, voy a saludar a la ciudad de Antofagasta, los que vayan a ver la transmisión posterior a eso, Jimena, Luzmira, José, Lorena también. Vamos a estar orando por Lorena. Me enteraba que había perdido a un tío, ha fallecido, así que oramos para que la familia sea prontamente consolada por el Señor, que es el único que, ¿verdad?, puede brindarnos el consuelo real. Así que también saludamos a la ciudad de Miami, que este programa lo ven por la noche, no a esta hora. También le damos la bienvenida. Nos gozamos de que puedan estar siguiendo las enseñanzas, y también la República Dominicana, las ciudades de Puerto Montt, la ciudad de Punta Arenas, que se olvidan de saludar, y también el Viña del Mar, ¿verdad? Así que le damos a todos la bienvenida, y quiero recordarles que es muy bueno, es muy beneficioso para todos ustedes, así también para nosotros, estar, ¿verdad?, haciendo una constante revisión de los mensajes que ya se han impartido, que ya lo han subido a la señal de YouTube, y usted pueda darle seguimiento, porque todos ellos juntos tienen un solo mensaje que rescatar. ¿Está conmigo? Entonces, independientemente, nosotros vamos por distintos lugares que son necesarios abordarlos. Es necesario, y este es uno de los temas extraordinarios. Yo diría que es uno de los temas más relevantes del cristianismo, juntamente con posición y postura. Creo que son mensajes que son muy fuertes, porque vienen a confrontarnos, vienen a confrontar las tinieblas que hay en nosotros. Entonces, cada vez que nosotros somos enfrentados o confrontados a las tinieblas que hay en nosotros, eso obviamente va a producir un efecto para algunos de mucho beneficio, de quebranto, de arrepentimiento, y a otros probablemente les ofenda, y por causa de la ofensa se nos van. Entonces, vamos a decir que es un mensaje que viene a traer división, viene a manifestar los corazones de los hombres. ¿Sí? Entonces, por eso que son de relevancia, porque podríamos decir que hay tantas iglesias por doquier, las naciones, ¿verdad?, lleno de iglesias por doquier. Sin embargo, entender el mensaje revelado de la palabra, de lo que está en el corazón de Dios, es como cuando María, la Virgen María, queda encinta, ¿verdad?, recibe una profecía de parte del sacerdote Zacarías, padre de Juan. En eso de la genealogía, a mí, yo siempre me pierdo. El sacerdote que profetiza y dice, bueno, nacerá este niño y este será levantado y este será puesto para el levantamiento y caída de muchos. Esa es la profecía que estaba sobre Jesús cuando él estaba a punto de nacer. Él dice que él vendría, Simeón, él vendría para manifestar. O sea, el Señor está en medio de nosotros, de los hombres, y está para manifestar lo que hay en el corazón de los hombres. Lo hizo cuando estuvo en la tierra y lo sigue haciendo hasta este día por medio de su palabra. ¿Están conmigo? Entonces, la Escritura dice de que él estaba puesto para el levantamiento y caída de muchos. Y esto es lo que ha pasado y lo que va a suceder con el mensaje. Cada vez que es recibido, cada vez que es oído. ¿Está conmigo? Entonces, hemos estado hablando
de algo que tiene que ver con los principios. Hemos entendido lo que está en el corazón de Dios al conocer el principio. Dijimos y hemos hecho mención de que Dios es el Dios encarnado. Juan capítulo 1, verso 1 dice eso: en el principio era el verbo, o en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y más adelante en el verso 8 dice: y Él vino y se hizo carne y habitó en medio de nosotros. ¿Está conmigo? Por ahí en el capítulo 1 de Juan. Y ahí se encierra un gran principio. Es extraordinario entender esto. ¿Por qué? Porque de la misma forma que el Dios Padre se encarna en el Hijo, porque es que no es que sea un ser aparte de Dios, Jesucristo es Dios, viene una manifestación humana. Podemos decir que es 100% Dios, 100% hombre. No podía haber nada menos de esto, porque de la única forma que nosotros los hombres, que estábamos en nuestro estado caído, de la naturaleza caída, mucho tiempo conocimos estos principios por la Iglesia Católica como el pecado original, y muchos entendimos esto desde esa forma, desde esa perspectiva. Pero cuando nosotros vamos a la palabra nos damos cuenta que esto tiene que ver mucho más allá de sencillamente ponerle un nombre, una definición a algo tan importante como lo entendemos nosotros hoy. Porque esto tiene que ver contigo, conmigo, y tiene que ver con que si Jesús no hubiese muerto en la cruz, ni hubieras dado su vida en rescate por ti y por mí, ninguno de nosotros tuviese entrada delante de Dios al Padre. Y yo no te estoy hablando que del día de mañana yo me muera o tú te mueras y tengamos que pasar a una mejor vida. No estoy hablando de sencillamente el ser librados del infierno, que por cierto muchos no creen. Pero como quiera que sea la creencia de cada quien, hay una verdad. Y la verdad es que no podemos tener acceso a Dios si no es por Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que quiera venir a mi Padre tiene que hacerlo por mí, a través de mí. Entonces hemos entendido, conocemos que el camino es Jesús, Jesucristo el Señor, que Él vino a abrir una gran puerta, abrió y despejó el camino para que nos pudiésemos acercar al trono de la gracia de Dios y podamos hallar misericordia, podamos haber sido llamados hijos de Dios. Todo esto es posible solamente por causa de Cristo Jesús. Entonces era necesario que Él fuese 100% hombre y 100% Dios, porque era la provisión y podía entendernos. Dice que aquel es poderoso para comprendernos y para socorrernos en medio de nuestras tentaciones, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras circunstancias, de las vicisitudes de la vida, porque la vida tiene sus vicisitudes, la vida tiene sus inconvenientes, la vida tiene sus altos y bajos, pero Jesús experimentó exactamente lo que nosotros hemos experimentado, y la palabra dice de que Él venció en la cruz, que Él venció de una vez y para siempre, y hoy tú y yo tenemos ese acceso por esa causa, porque Él lo hizo posible. ¿Verdad que sí? No llegamos a Dios por las buenas obras, no llegamos a Dios porque nos creemos buenos o porque hacemos buenas cosas. No es la forma que Dios escogió que llegásemos a Él, sino solamente a través del Hijo. ¿Está conmigo? Estoy haciendo un pequeño un resumen para más o menos tirar una plataforma para poder continuar hoy con esta gran enseñanza que sigue, ¿verdad? A continuación dijimos que Dios crea a Adán. Voy a hacer un pequeño resumen de cosas pasaditas, de días pasados. Dijimos que Dios, ¿verdad?, crea al hijo, a Adán, porque Adán y Eva solamente eran un prototipo de un hijo. Una creación que tenía comunión con Dios, una creación que tenía acceso a Dios, una creación que conocía una sola perspectiva, una creación que tenía una sola mirada. Dijimos en días pasados que cuando Dios crea a Adán y a Eva, estos hombres, estos prototipos de hombre, son puestos en el huerto, ¿verdad? Y ellos tenían una asignación específica.
esa asignación específica tenía que ver con que ellos fuesen la exacta representación de Dios en la tierra. ¿Me siguen? La finalidad, el intento de Dios en el corazón es que este prototipo de hombre, y digo prototipo porque ellos son solamente la muestra de una gran creación. Usted tiene que saber eso. No es que solamente Adán y Eva estaban en el huerto y no había nadie más en su entorno. El libro de Génesis dice que había hombres en la tierra, pero ellos eran el prototipo. Ellos eran con quien Dios tenía comunión, con quien conversaba al frescor del día. La Escritura dice que Dios se paseaba, el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de la tierra y los hombres, dice, caminaban y tenían comunión con Él. Y todo era perfecto, había una asignación en el huerto. Cuando Dios pone al hombre en la tierra, Él puso su casa en la tierra. Dios había abandonado, porque ese es el punto. Dios abandonó su lugar como Dios para hacerse hombre. Eso es lo que dice la Escritura, que Él es el Dios que se encarnó para habitar en medio de los hombres. Y usted entenderá de que eso es de mucha relevancia, porque Él deja sus moradas para venir y habitar en medio de nosotros y ser la provisión que el hombre necesitaba. Porque cuando el hombre cae de su estado original, ¿verdad?, cae en lo más profundo, en su propia independencia de poder vivir separado de Dios. Porque eso es lo que pasó. No es que el hombre solamente haya comido de la manzana. ¿Verdad? Usualmente decimos que el hombre fue tentado y comió de la manzana. Y a veces hasta se ridiculiza lo de la manzana. Cuando se hace chiste, cuando se hace exacto, esa es la palabra, caricaturiza lo de la manzana y la gente lo toma como algo, no sé, tal vez entretenido, una gran historia, pero ya hemos aprendido y entendemos que cuando el hombre come del fruto, porque más bien comió del fruto, más allá de que si era una manzana o no era, lo que el hombre hizo fue desobedecer a una orden, a la voz de Dios. Dios los asigna, los pone en el lugar y les dice: ustedes ahora sojuzguen, dominen, enseñoréense de la tierra y fructifíquense, multiplíquense, porque yo le he dado esta tierra. Y ahí vemos, ¿verdad?, que la asignación que Dios les dio a ellos no tuvo cumplimiento con ellos. Decimos que Él fue el primer Adán, pero tenemos a Jesucristo como el segundo y el postrer Adán. Jesucristo, el Señor, vino como prototipo y eso lo dice la Escritura. Si quieren me la buscan para ir respaldando, porque esto es lo que está saliendo ahora. Pero si lo buscan, Jesucristo es el postrer Adán. Eso lo dice en Corintios. Mientras lo buscan los muchachos, los pastores me lo dicen. Él es el segundo Adán, Él es el postrer Adán, Él es el perfecto. Deja de ser el primero y ahora viene el segundo, el perfecto, el que viene a completar la obra de Dios en la tierra. Y entonces, ¿qué más dice la Escritura? Que el postrer Adán viene para traer muchos hijos a la gloria. O sea, hay una labor mucho más allá de que si Dios me perdonó de los pecados o no. La religión está constantemente haciendo énfasis en que te perdone los pecados, de que arrepiéntete porque el infierno, que porque aquí, porque allá. Son verdades, pero que de alguna manera están mal enseñadas, porque la doctrina, la sana doctrina dice y entendemos de que no es solamente perdonó de mis pecados, sino que me vino a posicionar en el lugar que en algún momento perdimos. ¿Es cierto que sí? Entonces, Dios pone a este hombre, este prototipo de hombre en el huerto, para que sea la fiel y exacta representación de Dios. Para que a través de ese hombre Dios pudiese ejecutar su voluntad. ¿Está conmigo? Diga conmigo, para que Dios pueda ejecutar su voluntad aquí en la tierra, me necesita a mí. Y podrás decir, sonar hasta un poco soberbio, como Dios necesita
al hombre para ejecutar sus designios, su voluntad en la tierra. Es como un poco orgulloso y vanaglorioso, pero es la manera como Dios escogió hacerlo. Por algo Romanos capítulo 8 dice que la creación está con dolores de parto, la creación está gimiendo por ver la manifestación de los hijos de Dios, porque hay un hijo de Dios que debe manifestarse, hay un hijo de Dios que tiene que representar la naturaleza de su Padre. Imagínense ustedes, nosotros hoy tuviésemos que experimentar a Dios bajando de una nube, manifestándose en medio de los hombres, con rayos, relámpagos y cosas sobrenaturales. Estoy seguro que usted ni yo permanecemos con vida del susto que nos mandamos. Es cierto, Dios va a obrar a través de hombres. Dios por eso que espera de que tú entiendas lo que está en el corazón de Dios, que tú llegues a un tamaño, una estatura, para Él manifestarse a través de ti. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron, Padre o Señor, ¿cómo debemos nosotros orar? ¿Cierto? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, oraréis así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga Señor tu reino, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Diga conmigo, la voluntad de Dios será hecha a través de los hijos de Dios. Entonces, estamos entendiendo una cantidad de cosas que son extraordinarias y que vienen a manifestar, nos vienen a revelar lo que nosotros somos, para qué estamos, quiénes somos, qué es lo que hay en mí, cuáles son las tinieblas que hay en mí, desde dónde, desde qué perspectiva se supone que yo debo operar. Y cuando hablamos de operar es de la manera de que yo me voy a desenvolver. ¿Cuáles son los lentes que yo me voy a poner para juzgar, para hacer, para determinar en la vida, mi vida diaria, mi rutina, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi carrera, mi negocio? ¿Cuáles los lentes? ¿Desde qué óptica vamos nosotros a operar? ¿Se acuerda que leíamos la palabra? Dice si lo vamos a proyectar otra vez para hacer un remember, Efesios capítulo 5, verso 8. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 8. Estamos así recapitulando, todavía no entro en el mensaje de lleno. El apóstol Pablo le habla a la iglesia que está en Éfeso y le dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Diga conmigo, en el Señor. Diga, no hay forma de ser luz fuera del Señor. Diga, yo soy luz en el Señor. ¿Estamos claros ahí? Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Eso está dándonos a entender también algo muy importante. Le voy a decir esto. Nosotros podemos estar hoy aquí. Nosotros podemos estar escuchando la palabra. Hay muchas cosas que podemos estar apropiando de ella. Pero si nosotros no hacemos las cosas en el Señor, y cuando hablamos en, estamos hablando dentro del Señor. ¿Cuántos saben que el en es dentro? No es fuera, es dentro. O sea, toda nuestra conducta, toda nuestra forma de ser, todo nuestro hablar, todo nuestro oír, todo nuestro ver, todo debemos hacerlo en el Señor. Porque si no es dentro, ¿qué es lo que hay fuera? Dígalo bien. No es que no hay nada. Vaya al verso 8, no me lo quite cuando le pida por favor. ¿Qué es lo que hay? Diga, es en Cristo. Si yo hago todo en Él, ¿qué tengo? Estoy dentro de Él. Tengo luz. Pero todo lo que yo haga fuera de Él son tinieblas. Y usted lo va a ir entendiendo más profundo a medida que vamos avanzando en este tema. Yo le dije a usted en la reunión pasada, o se queda en esta iglesia o se va de esta iglesia. La Escritura dice que el que ama la luz, viene a la luz. Y el que es de la luz, viene a la luz. Pero el que huye de la luz es porque no quiere que sus obras sean hechas manifiestas. Porque donde está la luz, alumbra lo más recóndito
lo más oculto del ser. Entonces dice el apóstol Pablo, porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz, diga, en el Señor. Yo voy a hacer bastante énfasis en eso, en el Señor. Dice, andad como hijos de luz. Sigan. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. O sea, como hijos de luz, en el Señor, ¿qué hacemos? Tenemos que examinarlo todo. Examinar, usted sabe lo que es examinar, no es difícil entenderlo. Examinar es que yo me voy detalladamente y analizo si lo que yo estoy haciendo es de agrado para el Señor o no. Si hay algo que creo yo, porque por causa de que el Espíritu Santo de Dios mora en mí y en ti, el mismo Espíritu le da convicción a tu espíritu que lo que tú estás haciendo, diciendo, hablando, viendo, no le agrada al Señor, o sí le agrada al Señor. Como hijos de luz, que estamos en el Señor, es aquí, en este entorno, es en esta dimensión que operaremos y andaremos como hijos de luz, pero no fuera de ella. Es más, fuera de ella es peligroso, muy peligroso. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes testimonio de lo que era vivir y alejado, dice la palabra, de la luz de Dios. ¿Qué es lo que éramos? ¿Qué era lo que manifestábamos? ¿Cuáles eran nuestras obras? Pregúntale al que tú estás a tu lado, ¿cuáles eran tus obras? ¿Cuáles eran tus obras sin la luz? ¿Sí o no? ¿Cuáles eran nuestras obras? Las mías. ¿Cuáles eran? Totalmente vergonzosas. Cosas de las cuales ni siquiera quisiera acordarme. Cosas de las cuales todavía yo quisiera erradicar. Hay pensamientos en mi mente. Hay cosas que están en mi corazón aún. Y yo entiendo que a medida de que la luz me alumbra, ¿verdad? A medida que la luz llega a mí, proyéctame 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. A medida que la luz me ilumina, a medida que Cristo va creciendo en mí, entonces esas obras de las tinieblas van haciendo manifiestas, se van haciendo manifiestas, y ahí es donde nosotros como hijos de luz empezamos a determinar y a decir, yo voy a andar como un hijo de luz. Mire lo que dice 2 Corintios 3:18, dice, pero nosotros todos, mira, con el rostro descubierto como en un espejo. Cuando usted tiene un espejo enfrente a suyo, ¿a quién ve? ¿Y qué estás viendo? ¿Qué dice la escritura que estás viendo? Hable, por favor, no tenga temor. ¿Qué está viendo? La escritura lo dice. Cuando usted se ve al espejo, usted está viendo la gloria de Dios, porque usted es la gloria de Dios. Pero dice esto, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos, diga conmigo, estamos siendo transformados en la misma imagen. Diga, en la misma imagen. Diga, mi vida está siendo transformado en la misma imagen. ¿De quién? ¿Mía? ¿Del pastor? En la misma imagen del Señor. ¿Qué hace la luz? Diga, la luz hace ese trabajo de alumbrarme, mostrarme qué hay en mí. Diga, y ser transformados por esa luz a la misma imagen de Dios. ¿Estamos ahí? Entonces, vemos que el intento de Dios en el corazón tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Cristo sea formado en la vida de todos nosotros. Que podamos ser la representación exacta de su persona que es la tierra. Que la gente pueda vernos. Que la gente pueda glorificar el nombre de Dios cada vez que te conoce, que tiene la oportunidad de estar contigo. Que puedan decir, wow, hay algo en esa persona, hay una luz,
Ay, me produce ciertas cosas cuando me acerco a ti. Tú me podrías dar un consejo. Pero si no hay diferencia entre tú y el mundo, si somos iguales, ¿de qué luz estamos hablando? ¿De qué luz estamos predicando? Porque se supone que debemos ser luz. Porque la luz está en mí, porque la luz está en ti. La luz se hace manifiesto, la luz es evidente. Las tinieblas son disipadas cuando la luz te alumbra. Dice, te alumbrará Cristo. Y eso es lo que estamos nosotros experimentando. Estamos siendo alumbrados por la luz de Cristo. La naturaleza caída, la naturaleza adámica. Diga conmigo, la naturaleza adámica es aquello con que todo hombre, toda mujer carga si la vida y la luz de Cristo no ha llegado a su vida. Esto es por herencia. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. El día pasado no alcancé casi a avanzar y ahora vamos a ver si podemos avanzar un poco. Amén. Entonces, hay una mentira escondida en el corazón del hombre. Dígale que está ahí usted a su lado. Hay una mentira escondida en el corazón del hombre. Le voy a hacer mención necesaria de lo que estoy diciendo. ¿Qué dice la Escritura? El hombre estaba en el huerto. Dios le da una orden. Les dice, miren, yo le he dispuesto todo a ustedes. Y voy a parafrasear. Le he creado el cielo, he creado la tierra. Y aquí también hay algo interesante que viene a mi mente. ¿Saben lo que es interesante? Que después que Dios creó el cielo y la tierra, si usted lee Génesis capítulo 1, dice que Dios dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Pero mira lo que dice, hágase la luz y la luz fue hecha, porque por la palabra todas las cosas fueron hechas. Diga, por la palabra todas las cosas fueron hechas. Entonces Dios dice, hágase la luz y la luz fue hecha. Pero ¿sabe lo que continúa después? Dice, y Dios separó la luz de las tinieblas, pero las tinieblas no fueron hechas. Diga, las tinieblas estaban. Porque Dios no dijo, háganse las tinieblas. No, dijo Él, hágase la luz. Dijo, y voy a separar la luz de las tinieblas. Y a la noche le llamó a la noche y al día le llamó día. Pero ese es el mismo principio que opera para nosotros. Las tinieblas estaban, las tinieblas éramos, vosotros erais tinieblas, pero la luz de Cristo me alumbró. Y ahora lo que hace la luz al llegar a mi vida y a la tuya es hacer una separación de las tinieblas con la luz. Diga gloria a Dios por la palabra. ¿Me explico? Cada vez que usted se sienta ahí, lo que se le está entregando es luz. Y cuando llega la luz, las tinieblas comienzan a retroceder. Que te alumbre la luz de Cristo en todas las áreas de tu vida, en cada manera de pensar. Mira, sigue de Efesios capítulo 5, quedamos en el verso 11 creo. Yo le había puesto que buscar una escritura, ¿cierto? Ahorita, se me había olvidado. Porque no, mi amor, del verso 11. Mira, no, leamos el 10 para recordarnos lo que estábamos leyendo. Dice, examinando qué es lo que agrada al Señor. ¿Cierto? Mira el verso 11. Y no participéis. Si tienen una versión, Rodrigo, es más extraordinaria que esa, como la amplificada en inglés, o la Message, please, busca. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas. Ok, mira, es que aquí suma, por eso es que nosotros no podemos leer las escrituras y pasarle así como Pedro, Juan y Diego por la casa. Porque Pablo le está hablando a los éfesos. ¿Quién eran los éfesos? Hombres y mujeres que ya habían oído de la palabra de Dios. Hello. Y a estos hombres, Pablo, el apóstol Pablo, le está dando una instrucción. Y les dice, ustedes eran tinieblas, pero ahora estás en la luz, en el Señor son luz. Anden como hijos de luz. Es una instrucción.
Y aquí en este verso le dice, no participéis, no participen de la obra de las tinieblas. O sea, ¿se la está hablando a quién? A la iglesia. ¿Por qué? Porque el lugar constante de nosotros, de los hombres, son y operamos desde las tinieblas. Participar yo de ellas, dice, participar, no participe, me hace estéril en muchas áreas que tal vez Dios quiere usarte, que tal vez Dios quiere cumplir su propósito en ti. Pero a causa de eso, nosotros hacemos es que limitamos a Dios. Diga conmigo, nosotros somos quienes limitamos a Dios. Diga, Dios quiere hacer cosas extraordinarias conmigo. Conmigo, con mi familia, con mis generaciones, con esta nación, con esta ciudad. Pero nosotros limitamos a Dios. Entonces dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Dime qué es lo que dice la NBI, por favor, Dani. El mismo verso. No tengan nada que ver con las obras infructuosas, o sea, no hay fruto alguno, ¿verdad? No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Diga, esto hacen los hijos de luz. No es que yo me apaño con el que está pensando de una manera equivocada, errónea, distinta, que está invalidando la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? Denúncialo, dilo, no estoy de acuerdo contigo, la palabra dice otra cosa, no puede ser, porque si tú invalidas la palabra de Dios, Dios te invalidará a ti también. En muchas áreas te va volviendo estéril, por eso dice, más bien reprended las obras de la oscuridad. Di, esto no está bien. Vamos a avanzar porque no es por a donde quiero hablar. Entonces dice, hay una mentira escondida en el corazón del hombre. ¿Cuál es la mentira? Dice, y los hombres amaron más la mentira que la verdad. Romanos capítulo 1, ya lo vamos a leer. ¿Cuál es la mentira? Dios le da la orden a los hombres. No coman de este árbol. Todo lo que ustedes ven lo pueden comer. Pero de este árbol, que más allá de ser un árbol, estábamos hablando de una fuente. De una fuente que tenía que ver con el conocimiento del bien y del mal. Y había otro árbol en el huerto, que era el árbol de la vida, que es un prototipo de Cristo. El hombre, ¿qué hace? Come de eso que Dios le dijo, no lo hagas, no comas de eso, porque el día que tú pruebes de eso, ciertamente morirás. Porque lo que hace el alma, porque lo que fue abierto al momento de ellos probar el fruto, fueron los ojos del alma. Y cuando el ojo del alma es abierto, el alma te dice que tú puedes vivir de manera independiente de Dios. Pero si tú quieres vivir de manera independiente de Dios, sencillamente esto te traerá muerte. Porque en el otro árbol estaba la vida. El hombre come, ¿verdad? Dice la Escritura, come del fruto que se le dijo que no lo hiciera, come, ¿y qué dice la palabra? Inmediatamente sus ojos fueron abiertos. Pero si yo veía, pudiera haber dicho Adán, pero si yo veo, ¿de qué ojo me están hablando? Yo veo que aquí hay un arbolito, yo veo que aquí hay otro, veo que hay de todo aquí para mí, veo que hay animales, veo que hay un cielo, que hay una tierra, que hay un día, que hay una noche. ¿Qué ojos me estás hablando, Señor? Dios le dice, los ojos de tu alma. Si esos ojos son abiertos, ciertamente moriréis. ¿Qué hace el hombre? Cae en la trampa. Cuando cae en la trampa, ¿qué dice la Escritura? Diga conmigo, hay una constante trampa alrededor de mí. Diga, todo el tiempo hay una constante trampa alrededor de mi vida. La Escritura dice que ellos inmediatamente hicieron provisión para sí mismos. Génesis capítulo 13, verso 7. Perdón, 3:7. Hicieron inmediatamente una provisión para ellos, dice, y en ese momento se le abrieron los ojos. Ahí usted se da cuenta que no habla del ojo natural. Diga, estos ojos son para ver las cosas terrenales. Diga, pero hay un ojo, hay unos ojos, las que son del alma, donde yo puedo ahora ver y entender
la fuente de conocimiento del bien y el mal, pero separado de Dios. Dice que los hombres tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Qué comenzaron a hacer? ¿Cuál fue la primera reacción de estos hombres? Haber comido de lo que no debían comer. Buscaron protección, provisión, e inmediatamente separado de Dios. Dios le dice, ¿por qué están ocultos ahora? ¿Por qué se me esconden? Porque ahora mismo Dios se seguía paseando en la faz de la tierra, pero ahora ve a este hombre completamente escondido, ¿verdad? Dice la palabra que están escondidos, y viene Dios caminando, porque Dios es espíritu, viene por ahí, ellos saben que venía por allí, y estos hombres ahora estaban completamente asustados, atemorizados, porque se vieron desnudos. Dice el Señor, ¿quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? ¿Quién les dijo a ustedes que ahora están desnudos? Le dice, ciertamente han pecado. Han conocido y han tomado lo que les dije que no tocaran. Dígale que está a su lado, porque hay cosas en la vida que Dios las prohíbe. Diga, no para hacernos la vida de cuadritos, sencillamente nos está librando de algo peor. Diga, Dios salvaguarda nuestras vidas. Dios evita que nosotros toquemos lo que no tenemos que tocar para salvarnos la vida, para que no muramos. Dígale, para que no muramos. Así que más bien hay que ser obediente con la palabra, con lo que sale de la boca de Dios, porque hay terrenos que nosotros no podemos pisar. Dígale que está a su lado, hay terrenos que no puedes pisar. Dígale, hay campos minados a tu alrededor. Hay campos minados. Y yo creo, y si tú analizas hasta las películas, ¿no? ¿Cuántos han visto películas de guerra? Y en un campo minado, hace poco veía una de Hitler, cuando estaban tratando de los presos de arrancar de todo este asunto que pasó con Hitler, ahí en el History Channel, y vi cómo estos hombres se escabulleron, y para cruzar del otro lado tenían que cruzar un campo minado. Y hay muchas cosas en la vida que son así. Tú vas y sales, y puede que la primera no te toque, ni la segunda, y tú puedes más o menos ir escabullendo el campo minado así. ¿Verdad? Pero en cualquier momento detonas la bomba. ¿Y cuál es el resultado? Tu muerte. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Cuál fue el recurso de Dios de manera inmediata? Dijo, ok, estos cabritos se van de aquí. Inmediatamente tienen que ser exiliados. No por su causa. ¿A usted alguna vez le ha tocado echar a un hijo de la casa? ¿A los que son padres? ¿Cuánto duele sacarlos de la casa? ¿Cuánto quebranta nuestros corazones decirle agarra tus cosas y lárgate? ¿Sí o no? Porque somos madres, somos padres. ¿Usted piensa que para Dios fue un deleite haberlos sacado a ellos de ese lugar? No. Y se lo voy a comprobar también por la Escritura. Espero llegar ahí. Dice la palabra que Dios se dolió en su corazón. Dice, Dios se dolió en su corazón. Lo más profundo de él fue afectado. Él no los sacó del huerto completamente feliz y contentos. Separarlos de su presencia, separarlos de su persona. Dice la Escritura en el libro de Génesis que él se dolió en el corazón. ¿Tú te dueles? ¿Cuánto más Dios? Porque si en nuestros corazones hay tinieblas, si en nuestros corazones hay tantas cosas, y aún así nos dolemos, ¿cuánto más Dios? Así que Dios no se gozó el hacer esto, pero era necesario. Diga conmigo, hay cosas que son necesarias en nuestra vida. Diga, muchas veces vamos a tener que ser sacados de la presencia de Dios. Pero oiga, repítame con fuerza, con ganas. Yo quiero que usted, al repetir, usted va grabándose esto.
muchas veces, Dios tendrá que actuar de esa manera, por causa de que somos sus hijos. Dios saca a estos hombres, dice, los vamos a sacar de aquí, échenlos, sáquenlos de este entorno. No vaya a ser que ahora tomen del árbol de la vida. Y si toman del árbol de la vida y comen de este árbol, dice, tal vez morir. O sea, no tal vez, dice, si ellos comen de este árbol de la vida, se quedarán en este estado para siempre. Un estado de muerte. ¿Está conmigo? Diga, así que esto es más relevante de lo que yo puedo imaginar. Entonces diga, hay una mentira escondida en el corazón del hombre. Y voy a leer un poquitito. Está ahí cuando pensamos acerca de la vida, cuando contemplamos un propósito y cuando buscamos lo que es real. Ella nos motiva cuando planeamos. ¿Qué cosa? La mentira. Las tinieblas. Nos motiva cuando planeamos cosas, cuando aprendemos, cuando amamos e incluso cuando buscamos a Dios. Es un virus mortal que ha infectado el cuerpo y el alma. Esta mentira no es algo que el hombre cree, es el lente a través del cual el hombre cree todas las cosas. ¿Está conmigo? Vamos a proyectar ahora Romanos capítulo 1, del verso. Vamos a proyectar desde el verso, si no me equivoco, 20. ¿Quiénes se recuerdan? Del verso 21 en adelante. ¿Lo leemos? LBA, la otra versión que es la que necesitaba en delante. Dice, pues que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Dígale que está a su lado, la honra a Dios no tiene que ver solamente que tú traigas dinero, que le dé el tiempo como ahora. Diga, la honra a Dios tiene que ver con que tú le reconozcas en todos tus caminos. Que podamos decir, esto es Dios. Yo estoy así y soy lo que soy. Esto para mí es Dios. Donde quiera que tú te encuentres, puedas decir, esto es Dios. Honrar a Dios quiere decir reconocerlo a Él. Donde quiera que estés y con quien estés. Eso es honra. Pero aquí la Escritura dice, a pesar, o sea, el a pesar está hablando de algo malo. O sea, ahora aquí el apóstol Pablo está diciéndole a los romanos que hay algo que evidenciar. Y dice, a pesar que conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Diga conmigo, cuán importante es darle gracias a Dios por todo, darle gracias. Dice, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles. Por consiguiente, Dios le entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vete al verso anterior en la versión NBI, que dice que creyeron la mentira. El verso 23. Cambiaron la gloria del Dios inmortal. Hay una versión que dice que cambiaron la mentira por la verdad. Si después la encuentra, también me la da. Cambiaron la mentira por la verdad. Porque hay muchos que han creído una gran mentira. Han sido engañados para creer esa mentira. Por lo tanto, han tenido que pagar las consecuencias de esa mentira. Ahí dice más adelante que Dios, ¿verdad?, lo entrega a mentes reprobadas. Ya no me lo puede proyectar más, voy a seguir.
que Dios mismo, a causa de que el hombre no le honra, a causa de que el hombre no le reconoce, a causa del hombre ama más las tinieblas que la luz, a causa de que el hombre crea la mentira, ¿verdad?, más que la verdad, a causa de que el hombre ama más, dice que no reconocieron la gloria, a causa de eso Dios entrega a los hombres a mentes reprobadas. ¿Y cuál es una de las manifestaciones de la mente reprobada? Dice que cambian el uso del cuerpo. ¿Está conmigo? Diga, el cambio de uso de cuerpo es el resultado, una manifestación de no honrar a Dios ni reconocer a Dios. Vamos a seguir. Entonces dice, esta mentira nos motiva cuando planeamos, cuando emprendemos, cuando amamos e incluso cuando buscamos a Dios. Es un virus mortal que ha infectado el cuerpo y el alma. Esta mentira no es algo que el hombre cree, es el lente a través del cual el hombre cree todas las cosas, ¿verdad? Entonces dijimos, y voy a recapitular porque yo me adelanté un poquitito, que cuando en el huerto el hombre cae, ¿qué es lo que pasa primero? Cambió la percepción de quiénes ellos eran, ¿verdad? El hombre cayó cuando creyó la mentira. Esto fue mucho peor que caer en un engaño. Diga conmigo, esto fue mucho peor que caer en un engaño. Diga, la percepción de Adán fue permanentemente desfigurada. Diga, algo pasó en su alma. ¿Cuál es la escritura que le pedí que me buscara? Ok, cuando hablábamos del postrer Adán, por favor, Daniel. 15:45. Dice así también está escrito que el primer hombre, diga el primer hombre, Adán fue hecho alma viviente. O sea, hay algo también interesante. El maligno sabía que el hombre había sido hecho con un alma viviente. Leíamos por ahí en Pedro que dice que el hombre, el ser humano, es un ser tripartito, ¿verdad? Que tiene espíritu, que tiene alma y que tiene cuerpo. El maligno sabía que el hombre tenía un alma viviente y sabía de que si los ojos del alma eran abiertos, comenzaría a ser guiado ahora por otra influencia, que no era la influencia del espíritu. Porque nosotros somos espíritu. Y Dios espera que seamos guiados por el Espíritu. Si tú eres guiado por el Espíritu, tu vida, el resultado de tu vida es gloriosa. Pero como somos guiados por el alma, ¿y el alma qué tiene? Voluntad, emociones y pensamientos del hombre. Todo eso está en el alma. Mi propia voluntad, mis propios designios, mi propia manera de ver las cosas, mis propios lentes, mi propio orgullo, mis propias formas de ser. Eso está en el alma. Si el alma es la que me gobierna y no el Espíritu de Dios que mora en el hombre, entonces ¿qué? Hacemos puras embarradas. Tomamos la decisión equivocada, decimos lo que no tenemos que decir, pensamos lo que no tenemos que pensar, le damos rienda suelta a eso y Dios está esperando que seamos guiados por el Espíritu. Dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Digámoslo a la inversa. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, no, pues respóndeme usted. La Escritura dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. Y los que no son guiados por el Espíritu de Dios. A veces la Escritura hay que ponerla como de los dos lados, dar la vuelta un poquitito para que nos traiga un mayor entendimiento. ¿Está conmigo? Entonces algo pasó en su alma y se convirtió en alguien totalmente consciente de sí mismo. Absorto en sí mismo y consciente de su vergüenza, culpabilidad y carencias. No estoy leyendo el texto, estoy leyendo acá. Entonces, dice, se volvió totalmente consciente de sí mismo. Adán y Eva no solo fueron engañados por palabras, se tragaron una mentira que alteró permanentemente y corrompió por completo la manera en que se percibían a sí mismos y al Creador. Diga conmigo, cambió la perspectiva. Diga, después de la caída, cambió la perspectiva. Entonces dice, cambiaron la perspectiva y el propósito de Dios por los propios. Ya no pudieron ver la creación de acuerdo a la verdad, sino por la mentira. Acuérdense que cambió el lente.
Ya no miraban desde Dios, ya no miraban desde la luz, sino ¿de dónde? De las tinieblas. Cambió toda la perspectiva, cambió el propósito en ellos, todo cambió. No pudieron ver la creación de acuerdo a la verdad. De hecho, no veían nada correctamente, pues todas las cosas eran comprendidas ahora a través del oscuro y pervertido lente del yo. El famoso yo. ¿Cuántos conocen al yo? Diga, yo lo conozco. ¿O no lo conoce? El yo. El que predomina, el que quiere hacer su propia voluntad, el que actúa a su manera, el que no recibe el consejo, el que no es humilde, el que es soberbio, el que quiere hacer, ¿verdad?, todas las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Quiere vivir independientemente de Dios. Diga, es terrible y fatal vivir de acuerdo al yo. Mire, viene a mi mente algo. La palabra dice, me parece que está, no sé si en Marcos 10 o Mateo 10, no la proyecte, solamente voy a hacer algo que estoy recibiendo para ilustrarle mejor. La palabra habla del ciego Bartimeo. ¿Cuántos conocen la historia de Bartimeo? ¿Qué dice la Escritura? Que ese hombre estaba ciego. Ahora, le voy a hacer lo que usted piense. Piense esto por un momento. ¿Cuál era el estado de Bartimeo? Ciego. ¿Y qué dice la palabra? ¿Desde cuándo era ciego? Hable, por favor, no tenga temor. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento era ciego. ¿Sí o no? Ok. ¿Cuánto tiempo permaneció ciego? Vamos, las Escrituras. 38 años permaneció ciego. Ok. Esta es una muy buena manera de ilustrar. Bartimeo vivió en ese estado desde que nació. Todo lo que él conocía, yo no estoy ciega, no sé lo que significa tener los ojos cegados al mundo natural. Pero analice esto. Todo lo que Bartimeo veía, para él, ¿qué es lo que era? No le oigo, ¿qué veía? Oscuridad. Y si él tenía que conocer, por ejemplo, las cosas que estaban en su entorno, ¿qué él tenía que hacer? O sea, ¿cómo podía ver las cosas como eran? Algunas palpándolas. Solamente palpando. Diga, cuando se está en tinieblas, así es que andamos, palpando. Cuando Bartimeo permanece en ese estado, todo lo que él conocía era una imaginación de él. Habían algunas cosas que las podía tocar y decir, ¿verdad? Que uno hace los cieguitos. Yo de chiquitita crecí al lado de una persona no vidente, entonces estaba cerca una vecina, así que tuve harto acceso a ella. Y lo único que tú puedes hacer es tocar. Pero hay cosas que los ciegos, por ejemplo, si quisieran conocer un escorpión, no lo podía tocar, porque era peligroso tocarlo. Si quería conocer un león, era muy peligroso acercarse. Es más, no tenemos ese acceso, ni los que ven ni los que no ven. Si quisiera haber conocido, por ejemplo, la cordillera, ¿qué hubiera podido hacer? Subir a la cordillera, vamos a hacer cuenta que sube a la cordillera Bartimeo y toca. Pero toca un pedazo de la cordillera. No logra dimensionar la cordillera. Solamente toca algo de ella. Y por más que vaya tocando, junta todos esos pedazos, siempre se va a quedar con la última parte. No puede acumular en sus manos, en su tacto, cosa que Dios nos ha dado. Diga, porque hasta eso es bondad de Dios. Por más que junte todos esos pedazos que toca, no se encuentra con una cordillera. Hello,
vaya entendiendo y acomode lo espiritual a lo espiritual. Y yo sé que está hablando el Señor. ¿Qué pasa con Bartimeo? Lo imagina todo, lo que pudo tocar, tocó, y lo que no, se lo imagina. ¿Sí o no? Desde la oscuridad era su perspectiva. ¿Qué pasa cuando Jesús viene? Jesús aparece en la escena, agarra un poquito de tierra, le unta un poquito de escupo, dice la palabra, le echó saliva, hace como un lodito y le unta a Bartimeo. Así es que el trípode, yo sé que no había trípode en la época, pero ahora podía ver, ya no de su perspectiva, sino de la de Dios. Dice, pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. Isaías capítulo 9:6. Un pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:6. Luz resplandeció. Éramos tinieblas. Llega el Señor a nuestra vida y por primera vez entendemos la luz y podemos discernir en algo. Porque ni siquiera en su totalidad, porque ni siquiera podemos contemplar la grandeza, la fidelidad, el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todavía operamos desde las tinieblas. Solamente en su luz podemos nosotros ver la luz. Isaías 9:6, 9:3, 9:3 por ahí, pero en Isaías 9. Ok. No, yo por ahí creo que también la tengo. Pero sigamos, que lo que la encuentran la proyectan sin, yo voy a seguir igual como quiera de largo. El pueblo estaba en tinieblas y vio gran luz. O sea, me explico, ¿verdad? Hay muchas cosas que aún nosotros desconocemos de nosotros mismos. Voy a avanzar mejor. Entonces dice, algo pasó en su alma y se convirtió en alguien totalmente consciente de sí mismo, absorto en sí mismo y consciente de su vergüenza, culpabilidad y carencia. Adán y Eva no solamente fueron engañados por palabras, se tragaron una mentira que alteró permanentemente y corrompió por completo la manera en que se percibían a sí mismos y a su Creador. Cambiaron la perspectiva y el propósito de Dios por los propios. Diga, cambiaron la perspectiva y el propósito de Dios por los propios. ¿Está conmigo? Ya no pudieron ver la creación de acuerdo a la verdad. De hecho, no veían nada correctamente, pues todas las cosas eran comprendidas ahora a través del oscuro y pervertido lente del yo. Ahí habíamos quedado, ¿verdad? Mira, este fue el efecto de la mentira. Y la resultante corrupción ha sido pasada a cada hijo e hija nacida a imagen y semejanza de Adán. ¿Le dije que le iba a dar la escritura? Proyécteme ahí Génesis capítulo 5, luego nos vamos a la otra. Génesis capítulo 5, verso 3. Este tema tiene mucha tela que cortar. Es impresionante de cómo puede llegar a lugares recónditos. Mira, y Génesis capítulo 3 dice, cuando Adán había vivido 130 años, dice, engendró un hijo a su semejanza, conforme ¿a quién? A su imagen, y le puso por nombre Set. Vete a Génesis capítulo 1 que dice, cuando Dios creó al hombre, a la imagen de quién lo creó. Eso me parece que está en el verso 25 o 27. ¿Lo encontraron? Ayúdeme, porque es lo que va saliendo en el camino.
Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Voy a leer solo ahí. ¿Qué dijo Dios en el principio? ¿Qué hizo Dios con el hombre prototipo? ¿Qué hizo? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Vamos, Génesis capítulo 5, verso 3 otra vez. Pero cuando Adán había vivido 130 años, ya Adán está fuera del huerto. Ya Dios lo había sacado de ahí, ¿verdad? Dice, Adán vivió 130 años y engendra ahora a un hijo. ¿A quién? No, a Set, pero perdón. Dice, engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen. ¿Qué pasó? ¿No era la de Dios? ¿Ya no era la imagen y semejanza de Dios? Era a imagen y semejanza del hombre. Entonces, todos nosotros somos participantes de eso, de ese engendramiento. Por eso que la luz tiene que venir. Por eso que tenemos que acercarnos a Dios. Por eso que tenemos que buscar las cosas de Dios. Si creemos que Él nos formó, si creemos que Él nos creó, tenemos que acercarnos al Creador que sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Para poder seguir, ¿qué decíamos en 2 Corintios capítulo 3, verso 18? Que estamos como en un espejo contemplando la gloria del Señor mientras estamos siendo conformados ¿a qué? A su imagen. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. ¿Se da cuenta? Diga conmigo, imagen y semejanza. Diga, ¿debo entender lo que es imagen y semejanza? Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen. ¿Está conmigo? Diga, estoy siendo conformado a la misma imagen. Diga, aunque fui parte de un alma viviente, según Adán, diga, ahora en Cristo he sido hecho participante de una nueva naturaleza, de una nueva creación. Diga, yo soy la nueva creación en Cristo Jesús. Eso también está en la Biblia. Avancemos. Pablo lo describe entonces en el primer capítulo de la carta a los Romanos, que ya lo leí. El hombre cambió la gloria de Dios por su propio entendimiento entenebrecido, cambió la verdad de Dios por la mentira. Consecuentemente se convirtió en el centro de su propia historia. Diga, el hombre se convirtió en el centro de su propia historia y con un propósito para sí mismo. Ahora vería todas las cosas en relación a su beneficio personal. ¿O no es así? ¿Quién me puede decir algo contrario? Diga que está a su lado. ¿Acaso tú no buscas tu propio beneficio? ¿En todo somos así? En todo somos así. Absolutamente en todo somos así. Todos buscamos nuestro propio beneficio. Ahora, ¿qué dice la palabra? Por causa de esta nueva naturaleza en Cristo, que ahora ya no son mis propios beneficios, sino que tengo que ocuparme del bienestar y el beneficio de mi hermano primero antes que los míos propios. Por eso que la palabra del reino viene a darnos vuelta por completo. Las maneras de cómo percibimos, de cómo vemos, cómo entendemos, de lo que hacemos, de lo que oímos, de lo que vemos. Hello. Hello, ¿está aquí? Esto es muy interesante. Esto es una gran perspectiva. Lo que Dios está haciendo ahora mismo por la palabra, está cambiando los lentes. Diga conmigo, me están cambiando los lentes. Tal vez no veo todo claro. Tal vez no veo todo claro, porque es verdad, no lo vemos todo claro, pero algo estoy viendo. Está cambiando mi perspectiva. Estoy aprendiendo lo que Dios quiere para mí. Estoy entendiendo que Él es bueno. Estoy entendiendo que estoy siendo conformado a la misma imagen y semejanza de Él. Hello. Entonces, decimos, y ya voy terminando,
Así fue como la mentira corrompió el alma del primer hombre. Y me falta mucho, pero vamos a tener que avanzar. Así fue como la mentira corrompió el alma del primer hombre, y ahora sería el lente perverso y el espejo torcido a través del cual todas las cosas serían vistas. La corona de la creación de Dios no llevaría más la imagen y semejanza del que había de venir. Diga conmigo, porque hay tipos y sombras. Ya vamos a entrar en ese tema, hemos hablado con el pastor, todo lo que significa tipos y sombras de lo que había de venir. Ok, entonces, ya la corona de la creación de Dios no llevaría más la imagen y semejanza del que había de venir, que es Cristo, ¿cierto? Después de la caída, el mundo se llenó de violencia y corrupción. ¿Cuánta gente hoy día usted oye decir, pero que si verdad, si Dios existiese, ¿por qué hay tanto mal? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la gente pasando hambre? ¿Por qué los niños desnutridos? ¿Por qué en Etiopía? ¿Por qué en Haití? ¿Por qué en África? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Tanto niño abandonado, tanto niño... ¿Cierto? Es una constante cuestión del hombre natural, del hombre natural. El que no ha entendido aún las cosas del Espíritu. ¿Verdad? Esos son los constantes cuestionamientos de la humanidad. ¿Está conmigo? Entonces, el mundo, después de la caída, el mundo se llenó de violencia y corrupción. Vemos a Dios, y aquí está la escritura que le dije que iba a leer. Génesis capítulo 6, del versos 5 al 7. Dice, vemos a Dios afligido en su corazón, dolido por el estado del mundo y preparándose para destruir tanto al hombre como a la tierra. Y ahí conocemos todos el gran diluvio. Génesis capítulo 6, versos 5 al 7 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención, después de la caída, toda intención de los pensamientos del corazón era siempre solo hacer el mal. Siga avanzando. Y le pesó al Señor, o le pesó a Dios en la otra versión, y le pesó a Dios haber hecho al hombre en la tierra. Léalo usted. Dígale que está a su lado. Cada vez que Dios ve la intención y los pensamientos en el corazón del hombre, que no son los de él, a él le da mucha tristeza en el corazón. La corrupción y la maldad es solamente ausencia de Dios en la vida de los hombres. La corrupción y la maldad solamente es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Porque todo intento maligno sale de aquí. Pensamientos salen de aquí. Del corazón, dice que salen los pensamientos, buenos y malos, salen de aquí. Dice, y le pesó a Dios haber hecho al hombre. ¿Qué más sigue? Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Diga, por eso no es que Dios se deleitase sacando al hombre del lugar, del entorno que Él había preparado. A Él le dolió, a Él le pesó, pero había mucha corrupción y maldad en los hombres. Por eso la provisión ahora es Cristo. Solo en Él puedo hallar aceptación, cercanía con Dios mi Padre. Él es el que pagó el precio por toda mi maldad. El justo pagó por los injustos. Él derramó su sangre por mi vida. Por eso que hoy soy aceptado en Dios en mi Padre.
Diga, no hay provisión. Diga, no hay provisión fuera de Dios. El mismo Génesis capítulo 6, verso 11 al 13. En el mismo capítulo, tengo una molestia en el ojo. ¿Qué dice la Escritura? Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. O dígame, ¿no se parece a hoy esto? ¿No se parece a hoy esto? ¿Y cuál es la solución? Cristo Jesús. No hay provisión fuera de Cristo Jesús, porque hoy y antes estamos en exactamente el mismo tiempo. La maldad, la corrupción, la violencia, el ensimismamiento, el orgullo, la soberbia, el hombre queriendo hacer su propia voluntad, vivir independientemente de Dios, ocupo a Dios cuando lo necesito, cuando tengo una enfermedad, cuando tengo que ir al botiquín, digo, ok, Dios te uso, sáname o te pido. ¿Sabes por qué? Porque el hombre, por mucho que quiera vivir separado de Dios, siempre, escúchame bien, siempre llegará un momento en su vida que tendrá que levantar su rostro y buscar algo mayor que él. Mucho más grande que él mismo. Porque nosotros los hombres no tenemos ni el poder ni la autoridad para hacer provisión en un momento de una necesidad. La Escritura dice en el libro de los Salmos, cuando estoy en dificultades, dice, ¿a dónde alzaré mis ojos? ¿Qué dice la Escritura? Alzaré mis ojos hacia los montes. Alzaré mi mirada y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de ti, Señor. Tú eres mi socorro, tú eres mi salvación, tú eres mi roca fuerte, tú eres lo que yo necesito. Todos y cada hombre tendrá que experimentar ese momento en su vida. Por muy independiente que quiera vivir de Dios, ese momento les llega. Entonces, dice, seguimos leyendo, y aquí la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra. Y aunque crean o no crean, los del diluvio no, el diluvio existió. Los arqueólogos cada vez más se dan cuenta que el diluvio existió, que algo pasó en la tierra, una inundación total cubrió la tierra. Los arqueólogos han hecho el estudio de la tierra y se dan cuenta que la cantidad de capas que tiene, llega un momento en que dicen de que la tierra fue cubierta con agua. Ok, ¿por qué tal arrepentimiento e ira en el corazón de Dios? Porque la verdad fue rechazada, voy a terminar con esto, porque la verdad fue rechazada y la perspectiva perdida. El propósito eterno de Dios había sido entregado. Ahora el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19, 13 escrituras y terminamos. Ahora el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace ¿Lo leímos en cuenta de tres? 1, 2 y 3. ¿Dónde está el mundo? ¿Bajo el poder de quién? No, pero ¿cómo va a ser si yo estoy en la iglesia? ¿Cómo va a ser si yo estoy yendo a la iglesia? ¿Cómo va a ser si yo canto? ¿Cómo va a ser si yo oro? Hello. This is true. This is the real truth. Esta es la verdadera realidad.
Dice, y sus habitantes están bajo el dominio del padre de las mentiras. 8:44 del libro de Juan. Voy a volver a repetir. El propósito eterno de Dios había sido entregado. Ahora el mundo entero está bajo el maligno. Y sus habitantes están bajo el dominio del padre de las mentiras. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Diga conmigo, las acciones o lo que yo hago manifestará quién es mi padre. Ya, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Diga conmigo, no hay verdad en él. Diga que está a su lado, no creas la mentira porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Aleluya. El príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, verso 2. Él es el príncipe de la potestad del aire. El Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo. La tierra ha caído juntamente con Adán, distorsionada y desfigurada del propósito. Póngase de pie, por favor. Falta más de la mitad, pero vamos a tener que terminar. Diga, la tierra ha caído juntamente con Adán, distorsionada y desfigurada del propósito. Diga, la provisión para mi vida hoy es Cristo Jesús. Diga, Él es la fuente de vida para mí. Él es la fuente de conocimiento hoy para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice, voy a leer rapidito este verso, Isaías capítulo 55, creo que es en el verso 1. Hello, ponga atención. Isaías 55, verso 1 dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se le deleitará vuestra alma en la abundancia. Diga, mi provisión, mi recurso es Cristo Jesús. Él es la fuente de vida, la fuente de mi salvación. El fuente de la sabiduría es Él. El mundo tiene su propia filosofía. El mundo tiene su propio conocimiento. El mundo opera según sus propios pensamientos. Pero la sabiduría, la celestial, la que no es corrupta, la que permanece, solamente viene de una fuente, y es Dios. La fuente es Cristo. Y fuera de Él hay solo tinieblas, perversión y todo intento malo y vano del corazón. Y el Dios te dice en este día, ven y bebe de las aguas. No necesitas dinero para venir esto, es gratuito. Fuente de agua, fuente de salvación, fuente de conocimiento. Al que tiene hambre y sed, dice el Señor, yo lo saciaré. ¿Por qué gastáis en algo que no te sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma, y habrá abundancia. Porque hay gente que puede no tener nada, pero tiene Cristo, lo tiene todo. Hay otros que pueden tener todo y no tiene Cristo, tampoco tiene nada. Porque habría que ver cuál es la perspectiva y el lente con lo que miramos y decimos qué es lo que es tener o no tener. Si lo miramos desde la perspectiva de Dios, Dios le habla, Jesús habla en el libro de Apocalipsis y dice, vosotros ciegos, muertos y miserables, porque esa es la condición humana sin Dios. Mas ahora somos luz. Y desde ahí es que tenemos que operar, desde la luz. Ahora, ¿lo hacemos siempre? No. Lamentablemente,
no lo hacemos siempre. Y ahí estamos, queriendo hacer lo que le agrada al Señor, negándonos a nosotros mismos todos los días. La palabra dice que Jesús le declaró a los discípulos: si quieren venir en pos de mí, si quieren verdaderamente ser mis discípulos y seguirme, niéguense a sí mismos, tomen la cruz cada día y entonces síganme. Hay solamente una manera de seguir al Señor: negándonos. ¿Por qué no tenemos que negar? Porque hay una constante manifestación de las tinieblas en nosotros. Una constante manifestación de las tinieblas en nosotros. Pero por causa de la luz me niego. Me niego a hacer lo que estoy haciendo. Me niego a hacerme participante de las obras de las tinieblas. Me niego a hacer o a engañar a alguien. Me niego a insultar a alguien. Me niego a no amar a alguien. Me niego a mí mismo. Oh Dios, yo siento que son palabras que cruzan lo más profundo. Son como saetas que cruzan lo más profundo del corazón. Porque ya no vivimos para hacer nuestra voluntad, sino del Señor. Donde tenemos que dejar la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, el ensimismamiento, la maldad, los deseos malos del corazón de los hombres. Buscar nuestro propio beneficio. Si queremos ser discípulos del Señor y decirle: Señor, yo estoy aquí, yo estoy aquí, y verdad me doy cuenta que en mí hay tantas tinieblas, pero yo me vengo a ti, me rindo para que tu voluntad sea hecha en mi vida. Yo sé que por mi propia fuerza y con mis propios recursos no es posible hacerlo. Me rindo. Yo me rindo. Creo que el Señor todo el tiempo está exhortándonos a rendirnos, a decirle: Señor, está bien, ya yo no voy a luchar por mi propia cuenta, sino que voy a hacer tu voluntad. Porque Él es el recurso. No hay otro recurso fuera de Él. Vengan y beban de las aguas, que yo los saciaré abundantemente. Tu alma hallará la paz. Finalmente, hoy nosotros podemos decir, porque aunque hay un dolor porque yo personalmente me doy cuenta que en mí hay cosas que no quiero que estén aquí, y están, y me duele, pero ¿sabe qué? A pesar de eso, tengo paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque así encontré el reposo. Mi alma encontró el reposo. Mucho tiempo quisimos llenar el alma con muchas cosas, llámese como sea. Hay gente que se desvive por, no sé, acumular títulos. Es un ejemplo que se me viene a la cabeza. Acumulan títulos de carrera, y bien por eso, gloria a Dios, para que nos esforcemos y cada vez seamos mejores. Pero acumulan y acumulan y acumulan y no se sacian, porque quieren llenar algo, un vacío, una carencia. Hay quienes compran cosas y compran cosas y compran cosas y compran cosas. ¿Qué están haciendo? Queriendo llenar un vacío. Hay gente que busca, no sé, tantas cosas, pero lo que está buscando es saciedad del alma. Un alma que no tiene la paz que solo el Señor da. Y buscan y buscan y buscan y buscan, acumulan, hacen y hacen. Pero dice la palabra: vengan y beban de las aguas. Vengan y coman, compren sin dinero, que esto no les cuesta nada. Entonces hallaréis saciedad para el alma. Solo así. Tan sencillo. Tan sencillo como eso.
Y hoy hay una provisión de parte de Dios para su vida. Una vez más, Dios te está diciendo: hoy es tu día. Una vez más yo estoy hablando a tu corazón. Si oyereis hoy mi voz, dice, no endurezcas tu corazón. Son palabras de Dios para tu vida, son palabras de vida para ti. Nada de lo que el mundo da puede satisfacer, solo lo que Dios está diseñado para hacer. Le voy a invitar a que cierre sus ojitos y ore ahí en su lugar. Ore, y le digo que cierre los ojos solamente para que no se distraiga, ni me mire a mí. No ponga su mirada en mí. Vamos. Y dígale al Señor: yo quiero de tu luz. Ante tus pies, bendito te adoraré. Vamos. Esta es la oportunidad. Este es el tiempo. El Espíritu de Dios está hablando en tu vida. Y dile: Señor, aquí estoy, completamente desnudo, desnuda, pero no iré corriendo para esconderme, sino que aquí estoy delante de ti, sin ninguna provisión a mi alrededor. Solamente ayúdame, porque te necesito. Por mucho tiempo he vivido separado de ti, guiándome por mis propios caminos. Y yo te invito en esta hora y te pido, en el nombre de Cristo Jesús, que me muestres tu salvación. Vamos a orar. Dígalo. Vengo ante tus pies, Cierra sus ojitos. rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Declárelo. Sobre la muerte venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Gracias. ¿Cuántos pueden levantar sus manitos ahí donde están? Cierre sus ojitos y levante al Señor en señal de rendición y decirle: Señor, no dejes de mirarme. No dejes de mirarme. No dejes de pasar por aquí y verme. Señor, yo te necesito. Te necesito. Te necesito. Presencia en mí, Tú eres guía mi la porción que yo necesito. Tú eres quien sacia mi alma, quien sacia mi ser. Nada se puede comparar contigo. Ayúdame, Señor. Encontré en ti, Jesús, y vengo Te necesito. ante tus pies. Vengo ante tus pies.
Todo lo diste tú por Tú eres la mí. fuente de mi vida. Tu vida entregaste. Tú eres lo que yo necesito. Al morir, cuán grande amor Quiero andar como hija de luz Él derramó, es nuestro y no ser participante de nada de lo que a ti no te agrada, Señor. Ayúdame. sobre la muerte. Me rindo. Venció. Una vez más, me rindo Digno de honor ante tu palabra. y adoración. En nombre de Cristo Jesús. Siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Gracias, Señor, gracias. Ahí en su lugar, ore al Señor. Levante su voz y dígale: Señor, gracias. Y de acuerdo a lo que usted, el Espíritu de Dios, le haya hablado y ministrado en esta hora, dele gracias. Yo puedo ver en mi espíritu cómo Él ha hecho, cómo ha estado obrando ahora en ti, en mí, cómo hemos podido oír su voz. Independientemente salga de mi boca, yo también puedo oír su voz y conocer lo que está en su corazón. Y decimos: Señor, gracias. 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 De tus pies Vengo ante tus pies, rendidote a adorar. Si tienes que arrodillarte delante del Señor, tienes libertad para hacerlo. Si quieres Y vengo a postrarte delante de tus Él, pies. dígale: Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Sí, Señor, dígaselo, dígaselo. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Aleluya. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Sí, Señor, aleluya. Y todo lo diste tú por mí. Dígaselo. Tu vida entregaste a morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Aleluya. Él venció, digno de honor y adoración. Manto de gracia sobre sus vidas. Siervo y rey, Manto de misericordia sobre sus vidas. es nuestro Un manto de bondad sobre sus vidas. Porque el Señor no desecha el espíritu contrito. Porque Él no desecha al que tiene el corazón humilde para decir: te necesito. Dice la palabra que Él da gracia a los humildes, pero que Él resiste a los soberbios. Y así todo como estamos dañados y todos, podemos decirle: Señor, ayúdame. Reconozco cuál es mi estado.
y acudo a la provisión que es Cristo Jesús. Y dice la palabra: bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele gloria y honra a su nombre, porque solo Él es digno. Eres digno de alabar. Si quiere adorar, Y mi ser puede continuar haciéndolo. Los que quieran irse retirando, también lo pueden hacer. Y los que no, cantemos. Nos despedimos de todos. La señal de YouTube. Les amamos. Que Dios les bendiga. Nos vemos hasta el próximo miércoles.